el ciego Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo era ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le respondían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, desentendiéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Palabra de Dios. Otra de las cosas que sucedieron también aquí en Jericó fue la curación del ciego Bartimeo. Bar es hijo, Bartimeo, hijo de Timeo. Un pobre ciego tenía muchas limitaciones. Lo tenían que llevar al único oficio que podía hacer, pedir limosna. Y lo ponían junto a la vera del camino, que era donde pasaba gente, donde la gente se pudiera apiadar de él. Aquel hombre oyó hablar de Jesús, y sin duda alguna que llegó el día en que tal vez él decía: si yo llegara a ver a Jesús, le voy a pedir que me cure. Había oído ya muchos milagros, había oído de su misericordia, de su ternura, de cómo amaba a los enfermos, cuántas curaciones había hecho. Y entonces él tuvo confianza: si algún día llegara por aquí, yo le voy a pedir que me cure y mi vida va a cambiar. La ocasión se presentó, y un día seguro empezó a oír a lo lejos mucha gente que venía, y preguntó: ¿qué es eso? ¿Qué se oye? ¿Quién viene? Y le dijeron: es Jesús. Imagínense cómo se alegró. Llegaba el día que él tanto había esperado, y con mucha confianza, sin duda alguna. Y Jesús iba a pasar por ahí, porque él estaba junto a la calle, junto a la estrada donde pasaban las gentes, junto al camino. Y entonces, ya cuando se iba acercando, comenzó a gritar con fuerte voz: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y gritaba tan fuerte que lo callaban. Cállese, ciego, imagínense nomás, no moleste. Pero él gritaba con más fuerza. Tanta era su fe y su confianza, porque sabía que si en esos escasos metros que pasaba Jesús no lo oía, él iba a quedar como estaba. Él quería hacerse oír a como diera lugar. Y a pesar de los obstáculos por vencer, que le estaban diciendo y regañando que se callara, él empezó a gritar con más fuerza, con mucha confianza. ¿Por qué? Porque quería que Jesús lo oyera. Sabía que si Jesús lo oía, iba a cambiar todo. Y entonces gritó con más fuerza, y Jesús lo escuchó. Tráiganmelo, dijo, tráiganmelo. Y entonces le dijeron: ten confianza, si te llama algo bueno, va a pasar. Y dice que él se levantó, aventó su manto y caminó hacia Jesús. Hay que saber que el manto tal vez era donde lo ponía para sentarse. Ahí era como su condición de ciego. Lo traía ahí, tal vez se sentaba, se abrigaba y arrojó el manto, dice. Ya no lo voy a necesitar, dice.
En este signo de arrojar el manto ya va mucha cosa de su confianza. Si Él me llama, ya no lo voy a necesitar para sentarme a pedir limosna. Él me va a curar. Arroja el manto y va hacia Jesús con confianza. Y Jesús todavía le dice, ¿qué quieres que te haga? Que veas, Señor. Con fe se lo pidió. Vete, tu fe te ha salvado, y lo curó. Y termina el relato diciendo, y lo seguía en el camino. Yo me pongo a pensar en este ciego, la esperanza del pobre, que él quería, y su única salvación estaba en Jesús. Y no lo defraudó Dios, no lo defraudó el Hijo de Dios. Y luego, la primera persona que vio, si fue ciego de nacimiento no sabemos, y si no, la primera persona que vio fue a Jesús. Fíjense qué hermoso. Lo primero que vio fue el Hijo de Dios. Y como aquel ciego de nacimiento que nos platican también, el primero que vio fue a Jesús. Tal vez recobró la vista, y no, tal vez vio a otras gentes en otro pasaje. Bien, yo creo que Jesús pasa también por nuestra vida. Ahora que estuvimos en Jericó, Jesús ha pasado por nuestra vida también. Y de nosotros está que le gritemos con fe, con una fe muy grande, que le pidamos de corazón que tenga piedad de nosotros. Necesitamos también nosotros que nos cure de muchas cosas. Si no tenemos la necesidad, si no sentimos la necesidad, si no sentimos la pobreza, si no sentimos las limitaciones, el pecado, no vamos a gritar. Solamente sintiendo la necesidad de un Salvador, vamos a pedirle a Jesús que nos salve. Y le vamos a pedir rompiendo obstáculos, vergüenza, que hay gente que nos diga que no, que le vamos a gritar con fuerza, porque lo importante es que nos oiga Jesús. Pero también, cuando Él nos llame, debemos de tirar el manto. Aquello que teníamos para una vida antigua, para una vida de pobre, mendigando, tirarlo ya. Soy libre, ya empezó mi curación. Yo ya puse lo que estaba de mi parte. Yo ya tiré mi manto. Él me manda a llamar. Ya no voy a pedir limosna. Qué hermoso que tiremos el manto también nosotros. Que tiremos aquello que nos impide llegar a Jesús y pedirle el milagro. Jesús también nos pide una colaboración. Jesús nos pide la fe, y aquí en concreto nos pide que tiremos el manto. Y finalmente, seguir a Jesús en el camino, como lo hizo este ciego. Que Dios nos conceda esto aquí en Jericó. Gracias.